Buenas tardes, mi nombre es Elisa Asir, pertenezco al curso de bioética en medicina veterinaria sección A y en esta sección yo voy a dar un pequeño análisis sobre los temas que hemos visto hasta ahora durante el curso. Entonces, como primera pregunta tenemos, ¿cómo se relaciona la bioética a lo largo de la historia? Bueno, pues para mí me pareció un punto muy importante en la Segunda Guerra Mundial, ya que ocurrió un conflicto militar durante el año de 1939 a 1945. Esta guerra consistió sobre todo en el exterminio de personas, pero sobre todo se sabe que también se experimentaron en estas mismas, como lo puede ser este personaje principal llamado Joseph Mengele, que su trabajo consistía en escoger a las personas que iban a ir directo a las cámaras de gas y a las personas con las que él iba a experimentar directamente. Joseph Mengele era conocido también como el ángel de la muerte y esto era debido a que él era muy carismático con sus víctimas. Entonces, básicamente él ofrecía comida, ofrecía dulces, sobre todo a niños que eran gemelos, ¿no? Era un médico experimental muy bueno, ya que tenía una carrera bastante específica, pero todo lo utilizó en el partido nazi, haciendo negligencias, más que todo con niños gemelos, porque esa era lo que más a él le llamaba la atención, ¿no? Entonces, ¿cuál era su objetivo? Pues su objetivo era la mejora de la raza alemana, ya que los alemanes en esa época tenían una visión demasiado narcisista en la que nadie más podía ganarles más que ellos. Entonces buscaba eh, que la mayoría fueran rubios, de una estatura más de 1,80, de ojos azules, piel clara, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de experimentos eran llevados a cabo con niños, ¿no? Entonces, intentaban buscar el cambio de ojos, inyectándoles cualquier tipo de tinta para ver cómo esto reaccionaba y también se realizaban las amputaciones de extremidades para analizarlos básicamente por dentro y hacían cualquier otro tipo de experimentos sin necesidad de tenerles compasión a las pobres víctimas del Holocausto, ¿no? También se puede decir que al final, esta es mi opinión personal, pienso que no debió haber sido así porque nadie merece sufrir de esa manera para la experimentación, ya que este tipo, o sea, tomaba en cuenta a estas pobres víctimas, ya que eran de otra religión, de otra raza, como lo podían ser los judíos y los gitanos. Pero eso no le quita que estas personas puedan sentir el dolor y el sufrimiento que este señor les causó. Un poco de la historia sobre la bioética. Acá se ve un poco relacionado el tema con Hipócrates y Galeno, ¿no? Ya que son pioneros de la medicina antigua y pues se ve relacionado con muchas estrategias realizadas en el pasado, ya que estos influyentes realizaron bastantes conceptos anatómicos y fisiológicos sobre la medicina. Sin embargo, empezaban como a darse cuenta qué era lo que estaba bien y qué era lo que no. Entonces, se puede decir que sus estudios fisiológicos y anatómicos se basaron en experimentación con humanos, ya sea pues muertos o que todavía estaban conscientes, ¿no? Pero su mayor discusión fue la religión, porque empezaban a decir que las enfermedades eran por posesiones satánicas, por cuestiones religiosas en su mayoría, ¿no? Y pues creo que aquí viene el otro punto, que es la relación entre la religión y la bioética. Como podemos decirlo,
la religión y la bioética no pueden estar muy bien unidas, ¿no? Porque pues hay gente que contradice muchas de estas cosas y ya se empieza a ver, a tomar en cuenta una consideración de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, uno de los temas discutidos en clase fue sobre la cirugía, el aborto, la inseminación artificial, la eutanasia y los trasplantes de órganos. Sin embargo, pienso que yo al menos soy una persona cristiana, ¿no? Tengo conocimiento de la Biblia y de Dios. Estoy de acuerdo con las cirugías porque son necesarias, han salvado la vida de muchas personas, ya sea de cualquier tipo de patología que llegue a tener una persona. No estoy a favor del aborto porque siento que es una vida, o sea cual sea la situación, tiene una otra solución que no sea la muerte de un pequeño feto. Con respecto a la inseminación artificial, estoy totalmente de acuerdo, pero solo en animales, en humanos no. La eutanasia es siempre y cuando el caso lo amerite. Y los trasplantes de órganos, estoy de acuerdo porque pues hay personas que sí se han salvado gracias a ese tipo de trasplantes, pero lo que no estoy de acuerdo es cuando se realizan trasplantes de animal a humano, entonces ahí ya existe un conflicto. Sin embargo, a pesar de mi religión y de mis comentarios, respeto mucho a las personas que piensan lo contrario, entonces si yo respeto la opinión de los demás acerca por ejemplo, abortar y de tener inseminaciones artificiales, considero que debo obtener el mismo respeto hacia ese comentario, ¿no? Pero no todas las personas considero que piensen igual que yo, entonces ahí es donde existe un conflicto entre lo que es la bioética y la religión. Algunos experimentos científicos que resultaron mal, estos pueden ser algunos ejemplos anotados. Tenemos a Mary Curie, la cual la mató la radiación, y esto era porque no tenía muchos cuidados a la hora de trabajar con estos experimentos. Entonces, en su mayoría, pues fue negligencia básicamente de ella misma porque no supo cuidarse ante tal sustancia, ¿no? Sin embargo, la implementación de la radiación hoy en día es un beneficio muy grande, ya que a partir de eso se pueden ver radiografías, tomografías y entre otros, ¿no? Tenemos lo que es The Monster Study. Este experimento consistía en separar a 24 niños huérfanos de mitad y mitad para un grupo tratarlo de una manera positiva, o sea, halagarlos, tratarlos bien, y al otro grupo tratarlos muy mal, o sea, hundirlos en problemas sociales y, o sea, tratarlos muy mal. Entonces, este experimento, al final, en conclusión, se pudo decir que los niños que eran bien tratados, pues eran excelentes, hacían trabajos muy buenos y no tenían ningún problema, pero en cambio los niños que fueron tratados de manera negativa tuvieron problemas incluso en el habla, ya que ellos llegaban a tartamudear, incluso tenían efectos negativos en lo que era el estudio y entre otras cosas. O sea, personalmente yo puedo decir que intenté este experimento por cuestiones de pandemia, pero no en niños, sino que con frijoles. Entonces, en frascos de compota, yo lo que hice fue meter frijoles y luego un grupo, o sea, los separé en dos grupos y un grupo, o sea, no les echaba agua, no los sacaba el sol, o sea, yo vi en internet que había que ofenderlos, básicamente. Y por otro lado, el otro grupo sí los cuidé mucho, incluso los decoré y todo, y me di cuenta que al final sí es algo, un experimento bastante curioso, porque los frijoles que yo traté mal, por así decirlo, no crecieron, o sea, sí tuvieron su brote de hojita y todo, pero no tanto como lo hicieron los frijoles que estaban mejor cuidados y a los que yo me dirigía a ellos con más tranquilidad, por así decirlo. Entonces, así. También tenemos lo que es el Project Cyrus,
Y esto se basaba básicamente en el control de huracanes, ya que querían probarlo de manera artificial para que no afectara a las poblaciones, pero al final sí terminó afectando a una población y, o sea, no hubieron muchos fallecidos, pero sí, sí tuvieron ciertos conflictos políticos por lo que habían realizado, ¿no? Tenemos lo que es el experimento de la prisión de Stanford y este consistía básicamente en un rol de tres personas, que era un experimentador, un maestro y un alumno. Entonces, pues dentro de la prisión básicamente se ofrecieron como voluntarios ciertos alumnos de la Universidad de Stanford, pero llegó un punto en el que un experimentador estaba intentando con un alumno y a la hora de experimentar, eh, perdón, a la hora de experimentar, estos estaban, el maestro estaba siendo obligado básicamente a dañar al alumno con electroshocks. Pero, o sea, a la hora de aumentar los voltios, el alumno desgraciadamente murió y, o sea, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no era porque él quería, sino porque el experimentador básicamente lo estaba manipulando a hacer este tipo de negligencia. Aquí no coloqué la imagen, pero también estaba lo que era Stephen Firth, que era un científico básicamente que estudiaba lo que era la fiebre amarilla. Entonces, tomó no tomó muchas medidas a la hora de realizar esta evaluación de esta enfermedad, ya que para él en ese entonces esta enfermedad no era contagiosa. Entonces, básicamente el vómito de las personas que sufrían de fiebre amarilla la ingirió, o sea, se la comió, la colocó en sus ojos, en su piel, en su organismo, pero al final, o sea, su creencia era que no era contagiosa, pero sí era contagiosa y al final, pues, terminó muy mal. Gracias por su atención.